mismo hace unos minutos. Damos ya la bienvenida a José Luis García, CEO de enbolsa.net. Muy buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar en tu programa. Lo mismo digo, encantado de tenerte por primera vez, es un placer y te doy las gracias por estar aquí con nosotros. También damos la bienvenida a Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Javier, José Luis. Encantado de estar con vosotros. Muy bien, gracias. Pablo. Y también a Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Muy buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos. Bueno, empiezo por preguntaros, estamos ya llegando, os voy a poner en pantalla, estamos ya llegando a un nivel crítico. Bueno, más bien diría importante, ¿no? Tenemos aquí el S&P 500, esa zona, hay varias cosas que me preocupan. Lo primero, la zona de la media de 200. Me preocupa que ya estén varios miembros de la Fed, que ahora comentaremos también, saliendo a calmar un poco las aguas. Y me preocupa que tenemos esta semana por delante datos de nómina. Tenemos a Powell el miércoles y también, si no me equivoco, tenemos datos de PMI. José Luis, ¿cómo ves este rebote del mercado? ¿Crees que hay retos por delante? ¿Crees que esa media de 200 se puede superar o vamos un poquito más para abajo en las próximas semanas? Pues mira, lo que pensamos desde en bolsa es bastante sencillo. Todo lo que hemos visto ahora es un rebote al alza muy importante y muy relevante, pero con una fase clara. Estamos viendo en esta última fase de movimiento de desaceleración en el precio. Te voy a dar 3 razones por las que creo que el mercado ahora va a tomar un descanso y que después de este descanso podemos ver otro movimiento relativamente bueno al alza para terminar con esas últimas 2 semanas, ¿no? Que suelen ser bastante positivas. Pero la razón, si puedo compartir pantalla, te las voy a mostrar muy fácilmente. Me voy a basar en la amplitud de mercado, que son el diferencial entre las acciones que suben y las acciones que bajan, ¿vale? Y eso lo voy a llevar a través del indicador del McClellan Oscillator y he puesto ese mismo indicador, como ven en pantalla, lo tengo puesto para el NYSE, para el S&P 500, para el Nasdaq y para el Dow Jones, ¿vale? Y ahí podemos ver cómo el conglomerado de acciones destinadas al NYSE, vemos cómo el mercado va subiendo, va creando máximos crecientes, pero el número de acciones que avanzan con respecto a las que descienden no lo hace. Eso es un síntoma de debilidad del mercado. En el S&P 500 ocurre exactamente lo mismo. Aquí vamos viendo el último gran máximo que se hizo en el mercado junto con el índice. Vemos cómo hay una desaceleración de ese movimiento o una divergencia bajista que se llama en el número de acciones que van creciendo. Lo mismo ocurre en el Nasdaq y lo mismo ocurre en el Dow Jones, con lo cual considero que son las 4 referencias americanas y tirando un poquito del principio de confirmación, ¿no? De la teoría de Dow, donde las cosas tienen que ocurrir de una manera consensuada, pues los 4 índices muestran una clara desaceleración desde el punto de vista de la amplitud. Y el otro factor, que creo que también es muy importante, es el factor de la sensación o el sentimiento de mercado, que lo podemos ver con muchos indicadores, pero uno muy relevante y muy claro es el índice VIX, ¿no? Aquí he dejado un rango de movimiento entre la zona de miedo de los inversores y la zona de alegría y confianza, ¿no? Que podemos denominar, y observamos cómo el índice VIX de volatilidad del S&P 500 pues lo tenemos ya en la zona clara de alegría o confianza, de bienestar, que es la misma zona que ya vimos en los máximos que se produjeron allá por el mes de agosto-septiembre. Es la misma zona a la que fue a visitar el índice VIX de volatilidad en abril de este año cuando marcó el último máximo. Misma zona que vimos en los máximos de febrero y misma zona que fuimos a visitar a finales de diciembre, ¿no? Así que yo creo que el recorrido al alza de corto plazo está, yo creo que bastante completado. Ahora bien, vendría una fase de corrección donde el mercado se tomará un tiempo para descansar en estas próximas semanas. Yo te diría que hasta el día 15 de diciembre aproximadamente, y a partir de ahí podría venir una nueva etapa positiva para que el año termine más o menos en los niveles en los que está, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero más o menos en los mismos niveles, pero trabajando con dientes de sierra, que es lo que le gusta hacer al mercado, ¿verdad? Muchas gracias, José Luis. Víctor, ¿cómo lo ves tú? Ha comentado amplitud, ha comentado el VIX, niveles que vigilamos todas las semanas contigo también. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Ves también esa amplitud reduciéndose en la mayoría de índices? Y el VIX, además, es que tenía una pregunta exactamente de esa que iba a formularos sobre los niveles, porque es que está claro que cuando este año se ha movido entre el 20 puntos o un poco por debajo, entre 19 y 20 puntos, y por encima de esos 35 puntos más o menos. Y ahora que nos acercamos a esos 20 puntos, como bien ha dicho José Luis, momento de cargar o cobertura barata o empezar a preguntarse a ver si vuelve otra vez el mercado a bajar, ¿no? Víctor, ¿cómo lo ves tú?
Te tenemos silenciado, creo. A ver si... Sí, no, era yo. Un poco en la misma línea que José Luis, efectivamente, porque el VIX, según tengo en pantalla, como decía, pues efectivamente llegamos a la zona de 19, que es un soporte relativamente fuerte, así lo confirmó precisamente la zona de mayo, de abril, también a finales de febrero. Por lo tanto, igual que decía que era muy positivo a priori haber perdido la zona de 27 y que a partir de ahí podíamos ver nuevos momentos alcistas para el mercado, sí que soy ahora un poquito menos positivo con el mercado debido a que precisamente ha llegado a una zona bastante relevante. Que no quiere decir que el mínimo o el rebote, ¿no? O incluso la caída sea hoy o sea mañana, que esto podría dejar una zona de confluencia, como dejó precisamente aquí en agosto, e ir formando ese pequeño techo con el paso de los días. Pero lo que sí que está claro es que bajar de los 19-18 puntos al VIX le va a costar mucho y eso significa que toca un rebote del miedo y, por supuesto, eso vendrá acompañado de caídas en el SP. Algunos ratios que hemos ido mirando también otras semanas. El número de acciones precisamente que están subiendo dentro del Nasdaq versus el NYSE, por si la amplitud de mercado efectivamente veíamos cómo se estaba mejorando en estas últimas semanas, un poco el índice de, no me gusta decir de chicharros, pero sí de acciones más pequeñas que están cogiendo fuerza con respecto al índice. Aquí, si empezáramos a ver cómo está formando el NYSE, esta especie de techo, y se nos fuera de nuevo para abajo, pues efectivamente tendríamos un problema, ¿no? Tendríamos de nuevo un problema en la amplitud, ¿no? Como también comentaban, el oscilador McClellan, vemos una divergencia clara. Efectivamente, estamos viendo un techo y cada vez máximos más altos, pero a la verdad que precisamente a dicho oscilador le está costando muchísimo. Ya prácticamente le costó subir de la zona de 90, en el anterior rebote le costó subir de la zona de 70 y ahora prácticamente ha llegado a la zona de 50. Esto, visto el rebote que trae el mercado americano en su conjunto, pinta que no va a ir por arriba los puntos. Y sí que hemos iniciado en Planeta Bolsa una cobertura de agorero, ¿no? del sistema de agorero precisamente, que busca divergencias entre la amplitud de mercado, ¿no? con la llegada de los nuevos mínimos. Unos nuevos mínimos por encima de 40 durante varios días daba señal precisamente para entrar en corto y proteger parte de la cartera en el mercado, y es un poco actualmente lo que estamos esperando, una caída o bien que dé salida este indicador, pero a priori quizás vengan unas cuantas nubes en el mercado. Nos quedamos con esos dos análisis. Muchas gracias. Pablo, aprovecho para preguntarte cómo lo ves tú para esta semana. ¿Crees que se acabó este rebote? Hoy hemos tenido a Bullard, ¿eh? Bullard ha salido, ha tenido que salir otra vez, ya la segunda semana consecutiva que vuelve a salir. Menos mal que no tiene voto el año que viene, pero dice que las tasas no están en un nivel lo suficientemente restrictivas todavía y que la Fed va a tener que continuar subiendo tipos durante todo 2023 y, ojo, mantenerlas lo suficientemente altas durante 2023 y 2024, que el mercado no creo que esté descontando eso, y creo que el mercado está descontando que en 2023 efectivamente vamos a tener ya primeras bajadas. Y miércoles Powell, ¿cómo lo ves? ¿Qué podemos esperar para este discurso? Pues sí, pues para complementar el análisis, que ha sido un poco más técnico por parte de José Luis y de Víctor, muy interesantes, yo quizá me centro un poco más en mi especialidad, el análisis fundamental, pero las conclusiones son muy parecidas. Hay excesivo optimismo en muchos temas, excesivo optimismo sobre la recesión, mantener el optimismo es la mejor manera de que no cunda el pánico, pero hay excesivo optimismo también sobre la inflación y los tipos, como bien has comentado. Tiene que llegar el señor Bullard para poner los puntos sobre las íes. Y eso que la inflación de octubre de Estados Unidos, después de 4 meses consecutivos a la baja, está en el 7,7%, pero hay, amigos, en el 10,6% Europa, 11,1% Reino Unido o incluso por arriba del 20% los 3 países bálticos de la Unión Europea. Excesivo optimismo sobre los resultados empresariales. No es posible mantener los niveles de crecimiento de los beneficios
con las actuales subidas de tipos y con los niveles de endeudamiento de las economías domésticas, empresas y administraciones públicas. Fijaros que incluso para Europa estamos hablando de un año 2022 creciendo casi un 10%, y para el año que viene todavía hay un mínimo de crecimiento previsto del torno al 3%, lo cual nos deja todavía mucho espacio para las revisiones a la baja. Excesivo optimismo sobre la reapertura de China. El COVID-0 es algo que perjudica, pero los casos están por arriba de 40.000, lo cual puede parecer una sandez, pero en el caso de China no lo es. Máximos de 6 meses y con revueltas que empiezan en el caso de China, y eso no suele gustar. Excesivo optimismo, y hoy, fijaros, tengo aquí, por si alguno no lo conoce, un billete ucraniano. Ya sabéis que tengo mucha relación con el pueblo ucraniano porque trajimos a 5 niños para acá y esto me lo dio su madre, un billete ucraniano. ¿Eso qué significa? Que el excesivo optimismo sobre el conflicto de Ucrania tampoco es creíble. Se estuvo hablando que la visita del señor Scholz, el canciller alemán, a China, a Xi Jinping, pues parecía que estaba pidiéndole una cierta intermediación. Nada de nada. Todo lo contrario, hemos tenido mayores bombardeos. Excesivo optimismo sobre la crisis energética. Ya se nos ha olvidado que estuvimos acumulando gas como si no hubiera un mañana, y estamos teniendo todavía un otoño muy liviano, pero podría complicarse la vida, y todavía tenemos a Putin muy cerca de las fronteras europeas. Y por último, excesivo optimismo en los ratios de confianza del mercado, el Fear and Greed elaborado por la CNN, o también el nuestro en Divacons Alpha Value, el Momentum Spread Dynamic, nos muestran que el optimismo, y siempre digo lo mismo, hay que vender con la codicia y comprar con el hastío. Pues estamos con mucha codicia. Conclusión que he hecho en los fondos, tengo fondos internacionales, fondos de pensiones, un montón de fondos a gestionar. El viernes, y ya comentábamos el jueves en una tertulia, el viernes me puse corto, apalancado del Eurostock. Bueno, tenemos unas plusvalías del 1,5%, hoy ha sido una sesión bajista, pero no tanto, pero estoy convencido de que llegan curvas en el mercado. No sé, como apuntaba José Luis y Víctor, que si eso va a recuperar en X tiempo, no lo sé, no tengo ni idea, pero ese excesivo optimismo que he comentado en distintos puntos me hacen ser muy cauteloso en el corto plazo. Recuerdo que nos lo comentaste, Pablo, el pasado jueves. A medida que íbamos hablando te ibas reafirmando sobre la idea, así que bueno, me alegro que por ahora esté dando sus frutos. Aprovecho, José Luis, para preguntarte, he visto un vídeo, un análisis que hacías, pongo en pantalla. Se está hablando ya de que ahora que la Reserva Federal va a llegar a ese tope de subidas de tipos, del potencial del dólar estadounidense, ¿no? De hasta cuándo va a seguir subiendo o si va a empezar la caída que ya estamos viendo desde hace unas cuantas semanas. Vi que en un vídeo comentabas varios factores a tener en cuenta en el canal de por qué el dólar estadounidense podría caer y terminar esa tendencia alcista que lleva haciendo. ¿Puedes comentarnos cómo te parece que está ahora mismo el dólar, la posición del dólar, y qué es lo que opinas que puede pasar en el medio y largo plazo? Sí, mira, con el dólar es verdad que hay mucha controversia porque hablo con algunos analistas o con gestores y siguen apostando firmemente por el dólar como moneda, la moneda más firme, ¿no? Pero yo creo, y lo comentaba, había muchos factores que nos indicaban que quizás el momento del dólar americano pues había llegado a su fin. Lo hemos visto con innumerables señales de giro bajista que se han producido en divisas como el dólar americano contra el dólar canadiense, con figuras de hombro, cabeza a hombro muy fuertes también en el australiano dólar contra el dólar americano o el neozelandés contra el americano. Pero sobre todo nosotros lo que observamos es que el patrón, o sea, las medidas que nosotros utilizamos para valorarlas, que son medidas estacionales y medidas también de medio plazo basadas en el sentimiento de mercado y en otros parámetros como los niveles de riesgo. Comparto la pantalla simplemente por el índice de optimismo, lo hemos comentado en algunas ocasiones, pero normalmente solemos trabajar con los índices de optimismo que tenemos para la renta variable, ¿no? Que son muy conocidos. Antes Pablo había comentado el Fit and Grit o el Euforia y Pánico, también de Goldman Sachs. Hay muchos interesantes. Yo trabajo con uno en concreto que es el índice de optimismo del dólar americano y en este caso tenemos una señal muy potente, una señal de giro a la baja muy potente, que no es que se haya dado muchas veces, tampoco tengo un histórico muy largo, pero bueno, desde el año 2002 hasta ahora son 20 años, donde hemos visto ese giro en 4 ocasiones y un año después, fijaros cómo en las 4 ocasiones
el mercado ha sido demoledor con respecto a esa señal, no lo ha perdonado, ¿no? Ha sido 0% de probabilidades de subida un año después con respecto al dato actual. Pero si miraba, por ejemplo, los balances de riesgo que tenían la posibilidad de un giro, de un reversal risk, de giros de riesgo de giro al alza, en este caso de la divisa de la libra esterlina contra el dólar americano, ahí volví a encontrarme otra vez con situaciones similares a la actual en 4 ocasiones anteriores, desde el año 2003 hasta el 22. Y fijaros cómo son demoledores, ¿no? 2 meses después, 100% de probabilidad de giro al alza, 3 meses después, 100% de probabilidad de giro al alza, 6 meses después, 100% de probabilidad. Ya con un año había una de las variables en las que, bueno, terminaba un poquito con un dato algo más optimista, ¿no? Pero si nos fijamos, son muy claras las señales de que el techo del dólar, digamos, puede ser un factor muy importante. Además lo estamos viendo no solo con las divisas, comparándolo contra divisas como ellas, sino si ya nos metemos, por ejemplo, en el dólar canadiense, que había comentado anteriormente que ese giro, ese hombro cabeza a hombro había sido muy potente con respecto al dólar americano, y es una figura pues de giro que todo el mundo conoce, además es muy claro porque es muy homogéneo. También si nos ponemos a mirar esas posibilidades de giro en el dólar canadiense, es decir, que tome el poder el dólar canadiense con respecto al americano, también las estadísticas son bastante claras, ¿no? Con giros alcistas a 6 meses en el caso del dólar americano. O sea que el síntoma que estamos viendo, o digamos lo que nos está marcando, el ciclo macroeconómico también, o macrotécnico que le llamamos nosotros, también es muy claro con esas señales, ¿no? Ese techo del dólar americano y cómo poco a poco durante el año 2023 vamos a ver un trasvase de dinero. Estoy absoluta y totalmente de acuerdo con el informe de Bank of America. No puedo estar más de acuerdo, que estaba escuchando anteriormente y parecía que lo habíamos escrito desde en bolsa. Nosotros, nuestra apuesta ya es firme por el bono, vamos comprando composiciones, estamos entrando poco a poco en bonos, hemos salido prácticamente, estamos al 70% fuera de nuestra cartera en dólar americano y estamos haciendo el trasvase, lo que es el trasvase de esta fracción a deflación, un trasvase donde el dinero va saliendo del dólar buscando el cobijo del bono, no de la renta variable todavía, pero sí del bono. O sea que no puedo estar más de acuerdo con ese trasvase de manos fuertes de dinero de dólar americano a bonos. En este caso, bonos a 10, tú hablabas del 20, nosotros estamos entrando en posiciones del 10. Pero lo tengo muy claro en ese aspecto y creo que el techo del dólar es una realidad bastante clara por muchos factores. Pues muchas gracias, José Luis, por este amplio análisis. Nos queda bastante claro. Víctor, ¿cómo ves todo esto que se ha comentado? No sé si quieres además mirarlo a nivel técnico. Hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué opinas tú sobre la divisa, esa fortaleza que ha tenido como refugio este año? Porque ha sido las pocas clases de activo, aparte de las commodities, que lo ha hecho bien. ¿Cómo lo veis para el año que viene desde Planeta Bolsa? Bueno, pues mira, tengo en pantalla, por ejemplo, el eurodólar, pero bueno, podría poner también el propio índice americano, el propio dólar. A ver, un momentín, si lo busco por aquí, para que se vea, ¿vale? Mira, aquí sí que es verdad que veníamos viendo una tendencia bastante positiva de que el dólar se ha ido revalorizando, como decías, ha funcionado bastante bien dichas inversiones. De hecho, el hecho de haber mantenido, o todos los que hayan mantenido carteras este año en dólares, independientemente de si su rentabilidad ha sido alta o baja, desde luego ha sido más alta si tenían dólares, porque no les ha perjudicado. Pero desde hace unas semanas estamos viendo en los indicadores que utilizamos de compra y venta que, bueno, una vez perdidos los precios actualmente de unos 110, 111, empezaban a entrar algunas dudas sobre si podía seguir subiendo, ¿no? el dicho dólar. Y efectivamente desde el 7 de noviembre andamos con parte de cobertura, ¿no? Precisamente en el eurodólar. ¿Por qué? Porque precisamente haber perdido la media de 30 sesiones girándose prácticamente plana, que la podéis ver aquí en línea prácticamente punteada, indica que quizás el dólar ya ha hecho, o la Reserva Federal ha hecho gran parte del trabajo, pero que ahora quizás otras divisas como el euro o divisas cercanas pues pueden empezar a apretar mucho más fuerte con los tipos de interés, a reducir mucho más el balance, y eso al final acabará perjudicando precisamente al dólar, ¿no? al DXY. Y en cuanto precisamente también a tema bonos, efectivamente también estar fuera actualmente de ellos, pese a que sí que parece
que tras una caída de casi un 22%, creo que ha sido una de las peores caídas en bonos, en renta fija de los últimos, casi de la historia, diría, por la magnitud de la caída. Bueno, mientras no lleguemos a zonas relevantes, hemos hecho rebotes en la media de 30 sesiones, la última en agosto de 2022, cuando el TLT, precisamente bonos estadounidenses a 20 años, cotizaba en 120. Hemos vuelto a tener una caída bastante agresiva y pese a que son buenos momentos quizás cuando se alejan mucho de la media para coger algún tipo de rebote, creemos que lo verdaderamente interesante vendrá cuando se haga algún tipo de suelo. Y obviamente, si además la tendencia es entrar en una recesión, o así parece, ¿no? Que por lo menos el final de la subida de esos tipos de interés no esté tan cercana como a priori parecía, probablemente será una zona donde en tema de recesión los bonos tenderán a hacerlo también mejor. Así que parece que el ciclo, ¿no? Con un poco lo que palpamos en las noticias, pues viene determinando que se puede formar algún tipo de suelo en la renta fija, en bonos, y que una vez se den las condiciones, pues probablemente sea un activo atractivo para precisamente 2023 o posteriores meses, ¿no? Gracias, Víctor. Comentabas algo clave, ¿no? Bueno, ese TLT, mientras que no haya más subidas de tipos, ¿no? Por delante, que es lo que me preocupa, ¿no? Que el mercado a lo mejor se esté adelantando demasiado al potencial siguiente movimiento de la Reserva Federal y de los mercados en este caso, pero como bien decís, pues parece que todo apunta ahí. Lo que pasa que igual a lo mejor el timing es difícil, ¿no? De saber si va a ser justo ya o va a tardar todavía unos meses más de lo que el mercado cree. Pablo, ¿cómo estás viendo esto? Ya nos comentaste semana pasada, bonos sí, pero con cuidado, eso decías, ¿no? En la duración, exponerse con mucho cuidado por ahora. Eso es, en el caso de la divisa, la verdad es que el movimiento del dólar es el razonable cuando has visto que la Fed empieza a bajar un poco la intensidad, abrimos un paréntesis con Bullard, por supuesto, pero ha bajado la intensidad del mensaje hawkish que ha pasado a Europa. No escuchábamos a Lagarde o al señor de Guindos o al señor Knott, que ha sido de los más beligerantes, hablar tan claro sobre subidas de tipos incluso más duras de lo que algunos esperaban. Por eso, por la teoría de la paridad de tipo de cambio, es normal que veamos una apreciación desde niveles mínimos, no lo olvidemos, ¿no? Ojo, eso que es lo que va a suponer para las empresas europeas, porque también ha servido como digamos, compensador esa depreciación del euro para las grandes exportadoras. En el caso de los bonos, ¿qué he hecho este año? La verdad es que ha sido un año redondo. Estar corto apalancado del boom al máximo que me dejaron los fondos. Y los dos fondos de renta fija son números 1 de su categoría en positivo. De verdad, creedme, en positivo. Los fondos de renta fija, poco, un 1%, no se esperen más, pero el siguiente fondo es que cae un 5%, o sea que no está nada mal. ¿El por qué? Porque estamos desde hace un año y medio comprando al menos 0,4 cortos apalancados del boom. ¿Qué he hecho, como comentaba Javier? He ido neutralizando la posición. No estoy comprando bonos todavía, pero sí he ido vendiendo en las últimas semanas las posiciones que nos quedaban todavía de cortos en distintos ámbitos de bonos. ¿Por qué no he empezado a comprar? Porque veo todavía el mercado que no tiene claro hacia dónde tirar. Hemos tenido mucha volatilidad en lo que es el MOVE, que sería como el VIX de la renta variable para la renta fija, y estoy esperando. Pero sí estoy de acuerdo que empieza a haber oportunidades, sobre todo en el corporate hemos visto algunas tipo British Tobacco. British Tobacco da unos yields extraordinarios, ¿no? Quizás no tanto los bonos soberanos, pero bueno, desde luego el americano ya está ahí en su nivel, ¿no? O esa oportunidad histórica que hemos tenido en Reino Unido, que se me escapó, ese 4,5 que llegó a pagar el yield los yields a 10 años británicos con el famoso plan, bueno, famoso y bastante cortito en el tiempo de la señora Truss. Pero eso provocó una oportunidad histórica, comprar esos bonos dando una rentabilidad del 4,5 que ha sido fantástico. Es decir, el mercado ya está provocando posiblemente esos movimientos de tensión, pueden suponer que haya una vuelta, y por eso sí puede ser, de verdad, y no lo que pasaba este año, que todas las gestoras, como siempre, la renta fija iba a ser el mejor activo, porque claro, iba a protegernos de la renta variable. Pues gran trompetilla, ¿no? Muy complicado de todas formas el mercado, tanto de renta variable como de renta fija en este año. Lo que bien has dicho, ¿no? Un año muy complicado y por supuesto nada de protección cuando hemos visto históricamente esa correlación volverse positiva, ¿no? Aprovecho para compartiros esta tabla de BOFA, mencionaba antes José Luis también
el análisis de Bank of America. Bueno, ahora ponemos, más que hablar de divisa o de tipos de interés o demás, voy a poneros en pantalla los rendimientos o la rentabilidad que esperan para los diferentes activos, sus top activos para 2023. Me ha sorprendido mucho oro y cobre con rentabilidades de hasta el 20%, 25% para el año 2023. ¿Qué opiniones tenéis de esto? ¿Cómo veis el oro posicionado de cara a este año? Ya hablamos en un debate con otros compañeros, decíamos hace unas cuantas semanas, claro, si ahora otra vez vuelve a haber, porque al final el oro no se mueve tanto por la inflación actual, por el CPI actual, sino por la inflación futura, ¿no? De cómo van los bancos centrales a no poder sostener esa expectativa de inflación futura y no poder controlarla. Entonces, si la Fed se anticipa y realmente tenemos ese pivot en 2023 y eso vuelve a generar expectativas de inflación futuras, los tipos reales podrían volver a caer y eso beneficiar al oro. ¿Cómo lo veis? También, ¿cómo lo veis en un escenario de potencial recesión como estamos hablando? José Luis, si quieres comentar. Bueno, yo no sé, a mí esto de las previsiones a un año vista me parece un poco de eso, ¿no? De bola mágica, ¿no? Más que otra cosa. Pero bueno, con las dificultades que tenemos para hacer las proyecciones de corto plazo o de intentar ir poco a poco, ¿no? Trabajando con el mercado, con todo lo que nos va ocurriendo, ¿no? Intentar hacer proyecciones un año me parece bastante optimista, ¿no? Pero bueno, yo voy a tratar de darte mi idea un poco sobre el oro, ¿no? De qué es lo que pensamos y cómo creo que puede moverse durante las próximas semanas. Hay dos aspectos en el oro. Por un lado, el aspecto técnico, por otro lado, el aspecto estacional, ¿vale? Y por otro lado, el aspecto macroeconómico. Son tres factores. Macroeconómico ya la relación que tiene ahora mismo directa con la inflación, por supuesto, y también con el dólar, ¿no? Yo voy a hacer primera mención a la relación directa que tiene el dólar. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que no se ve una relación de este tipo. Entonces, lo voy a mostrar en pantalla primero para que lo podamos ver, que yo creo que es muy interesante. Genial. Y es el coeficiente de correlación que tienen el dólar americano y el oro, que es un primer factor que creo que bueno, los que nos están viendo en directo deben entender. No es una circunstancia muy normal, pero se suele dar. Fíjese, un coeficiente de correlación, Javier, de menos 0,92 es un coeficiente de correlación inverso brutal. Brutal es que hace exactamente o casi prácticamente lo contrario. Un coeficiente de correlación de menos 1 nos indica que uno sube y el otro baja, y un coeficiente de correlación de 1 es que los dos suben. Bueno, pues ahora mismo el coeficiente de correlación entre el oro y el dólar está en menos 0,92. Primera premisa, si considero que el dólar americano, todos aquellos que consideren que va a seguir cayendo, se va a seguir debilitando, pues ya saben que deberían hacer una apuesta por subidas del oro, porque el coeficiente de correlación es altísimo, en este caso muy cerca de menos 1. Así que la primera conclusión es, si creo que va a seguir cayendo el dólar, seguiría apostando largos por el oro. La segunda conclusión, que luego lo verá Víctor seguramente mucho mejor, formación de doble suelo clarísima en el oro, con ruptura de esa zona de neckline. La podemos poner y la podemos ver sobre la marcha para ver un poquito cómo se produce esa formación, pero es una formación pues muy, muy clara de doble suelo, y a partir de ahí, pues el oro tiene una proyección técnica de 1850 por la formación de doble suelo, ¿no? Lo vemos en pantalla, ahí tenemos esa formación de doble suelo. Desde ahí, ruptura de neckline y zona de 1850 desde el punto de vista técnico. Sería la siguiente conclusión que podemos sacar, que técnicamente es un activo positivo. Y la tercera que voy a mostrar es la pauta estacional, que es una de las variables que a mí me gusta siempre colocar también en mis análisis a la hora de realizar los análisis que hacemos de corto y medio plazo. Y tenemos el patrón estacional del oro. Ahora viene el mejor patrón estacional del año. He sacado un histórico de 15 años, desde el 2007 al 22, y he cogido la evolución del oro desde el 17 de diciembre al 22. Aquí tenemos la fecha en la parte alta, 17 de diciembre al 22. Durante estas fechas observamos que en los últimos 15 años, en 13 de esos 15 años, el oro terminó por encima del valor actual, es decir, terminó siendo un activo positivo y rentable para una cartera. Y tan solo 2 años de esos últimos 15, no 15 al azar, sino los últimos 15, solo en 2 ocasiones terminó a la baja. ¿Qué rendimiento medio ha dado el oro entre el patrón del 17 de diciembre y el 22 de febrero? Un rendimiento medio del 6,27 de media. Evidentemente, tenemos rendimientos del 20%, rendimientos por encima del 10 varios, y en el entorno del 10 la media exacta son 6,27. Así que tenemos un patrón estacional fantástico para los metales preciosos. No te hablo solo del oro, sino te hablo del oro, la plata y el platino. Los tres tienen el mejor patrón estacional.
Las razones, pues, son la demanda aumenta, el consumo y la demanda de los metales industriales preciosos durante estas fechas por demanda del mercado asiático fundamentalmente, pero bueno, al final no deja de ser una realidad que tenemos que tener en cuenta. Si técnicamente es un activo alcista, porque ha realizado una formación de doble suelo, ha roto en el night y tiene un 1850 como objetivo, estacionalmente el mercado le va a acompañar porque el es favorable de 15 últimos años, 13 terminó en positivo, y tenemos una correlación negativa con el dólar y pensamos en la debilidad del dólar, pues al final nos sale que el oro puede subir, sí, que pueda llegar a 2000, pues ya lo dejaré para próximos análisis porque no tengo ese campo de visión de superhéroe que tienen los de Bank of America. Yo me limito más ahora a una perspectiva más es muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Acertar ese nivel, pero bueno, no sabremos cómo lo hacen, no sabemos Sería poco honesto por mi parte dar un comentario de aquí a un año vista con respecto a casi ningún activo, pero en el oro en concreto, pero sí puedo analizar el presente y las variables que barajamos desde en bolsa. Pues nos quedamos con esos análisis, José Luis, estacionalidad, correlación, hablabas también de ese aspecto técnico. Víctor, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis el oro? ¿O los metales? ¿O el cobre? ¿O algún otro metal? ¿Cómo estáis viendo en general este apartado de las bolsas? ¿Qué tal lo pueden hacer el año que viene, 2023 sobre todo? No sé si estáis vigilando alguno en concreto. Pues sí, precisamente como decía José Luis, y vemos precisamente el doble suelo que está formando el oro, prácticamente la misma proyección, 1850, apoyo ahora mismo en media de 30 sesiones en semanal, lo cual buena perspectiva, parece que la media se aplana y parece que algunos indicadores empiezan a mostrar que aquí se ha acumulado algo de compras, ¿no? Algo de dinero. Haber superado ahora mismo los 1.746 y mientras esté por encima, pues parece positivo. Y sí que es cierto que con una inflación muchísimo más baja y que con unos tipos reales algo más favorables para este tipo de, pues también de cartera refugio, ¿no? Que muchos fondos y muchas precisamente carteras que utilizan también renta fija, renta variable, al final carteras mixtas, pues le podría venir bastante bien. Parece que puede ser un activo bastante atractivo. Tenía por aquí también un gráfico en el que parecía que los flows, ¿no? el dinero que llega precisamente al oro o que puede llegar en este final de año, principios de 2023, viniendo un poco a confirmar lo que decía José Luis, es en un entorno ya positivo. Y rompe un poco la media de las últimas, de lo que venían haciendo los flujos en estas últimas 4 semanas. Un poco confirmando también el patrón que habíamos visto aquí. A otros metales, por ejemplo, vamos a ver si le echamos un vistazo, por ejemplo, al cobre o a la plata. A ver qué podemos ver, pero echando un vistazo a los futuros también parece que ha venido una dura caída durante estos últimos meses, pero apoyándonos de nuevo también en la media de 30 sesiones, parece que han mejorado significativamente en las últimas semanas. Podría ser atractivo e interesante de cara al año que viene, de nuevo, tras el descanso, al igual que han hecho pues, petróleo y han hecho otro tipo de commodities, una nueva reacción al alza. Eso significaría, por otra parte, que o nos podría incluso adelantar que la recesión quizás recesión no podría ser quizá tan grande, porque al final si hay mucha recesión, precisamente quien más lo notará también serán parte de estas materias primas, o que por otro lado también afecte mucho más la recesión a lo que es Europa y Occidente y que por otro lado nos esté dando quizás alguna pista de que mercados asiáticos, ¿no? Principales pues al final importadores de este tipo de materias también se empiecen a reactivar, ¿no? Empiezan a funcionar de nuevo, pese a que las bolsas allí todavía no hemos visto nada claro, ¿no? Ninguna señal clara. Me quedo con ese comentario, Víctor, me ha parecido clave. Parte asiática, ver esa reactivación para un poco confirmar. De hecho, en el análisis de Bank of America decían, sí, oro, aparte de atreverse, como bien dice José Luis, a dar un precio objetivo, decían oro, pero sí China se reactiva. Si China termina esa política de COVID cero y empieza a recuperar también, etc. Claro, aquí te pregunto, Pablo, ¿cuáles son las posibilidades de realmente ver el oro dar un retorno del 15 al 20%
el año que viene. A lo mejor mantenerse sí, pero tan bien como mientras que a las bolsas se espera un rendimiento del 0%. Bueno, el oro hay que separarlo del resto de metales, ¿no? Metales que siguen más un poco la demanda industrial. Pero estoy de acuerdo, el análisis que hacía José Luis con el tema del dólar es real y así se puede comportar. Yo estaba viendo, aparte de Merrill Lynch y de Goldman Sachs, que son dos grandes casas de análisis, pero siempre he dicho que mueven el mercado, pero siempre en tu contra. Es decir, hay que fiarse poco, o mejor dicho, hay que escucharles para hacer justo lo contrario, porque nunca van a darte sus pozos justo lo contrario. Yo solo llevo 27 años haciendo esto, con lo cual me lo he tragado un día tras otro, ¿no? Y veo que Goldman Sachs espera para la eurozona no solo desaceleración, incluso para Alemania un menos 0,6% en 2023, incluso Estados Unidos con un pobre 1,1%, UK un menos 1,2%, es decir, recesión. Y si te dicen esto es porque están esperando el doble, es decir, las recesiones tan previstas, tan previsibles, es muy complicado. Eso de los soft landing solo se cumple en los mensajes de los políticos y de los banqueros. Yo creo que con un escenario muy probable, como he comentado al principio, y demasiado optimista ahora, y con un escenario de recesión, los metales y minas lo deben pasar mal. Y confiar o echar las culpas a que no se reactive la economía china. La economía china ya tiene bastante con reactivar su mercado inmobiliario, los elevados niveles de deuda, lo que pase con Taiwán después de que Pelosi ya por fin haya pasado al retret, como dicen aquí, a la jubilación. Yo no tengo nada claro que China vaya a recuperar con tanta fuerza ese consumo tan necesario y tan esperado. Así que yo creo que el entorno para las commodities en su conjunto, el oro, insisto, que es un poco especial, va a ser complicado. O sea, es que en una recesión, lo primero, los tips cyclical no pueden funcionar bien. Que no nos olvidemos lo que está pasando con el precio del crudo. Que si no fuera por el conflicto en Ucrania, estaría ya en los niveles de diciembre del año pasado, más cercano de los $70. Pero es que ha marcado mínimos, yo creo que a la altura de febrero, inicio de febrero, estaremos ya en torno a 81,3, creo que estaba, $81.10 por barril el Brent. Y eso es aviso a navegantes. Por lo tanto, mi escenario para las commodities, después de haber estado bien posicionado este año, tanto petróleo, con Shell, con Repsol, como en Metal and Mining en Rio Tinto, pero sobre todo Glencore, que es la única posición en Metal and Mining que estoy manteniendo, es que hay que recortar. Es un escenario muy pesimista, pero creo que es bastante razonable visto lo visto y sin jugar a esperamos que China nos salve como pulpo, como animal de compañía. Muchas gracias, Pablo. Pues nos quedamos con todos estos grandes análisis que habéis hecho. Os doy las gracias un día más por estar aquí en Negocios TV. Espero teneros pronto en otro debate y que tengáis una muy buena noche. Igualmente, gracias. Nos despedimos de José Luis García, CEO de enbolsa.net, de Pablo García, director de Divacons Alpha Value, y de Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Muy buenas noches a los tres.